Solo tenía un trabajo dentro de la mansión de Nico Bellini: proteger la voz de una mujer que ya no podía hablar. Donna Elena Bellini, la madre sorda y sin habla del jefe mafioso más temido de la ciudad, no confiaba sus señales silenciosas a nadie excepto a mí. La cuidadora callada que entendía cada parpadeo, cada dedo tembloroso, cada advertencia en sus ojos cansados. Nico amaba a su madre más que a su imperio, y todos en la casa sabían que jamás se casaría con una mujer que Donna Elena se negara a aceptar. Por eso Bianca, su hermosa prometida, se estaba quedando sin tiempo. La cena de compromiso había sido fijada para la noche del viernes 18 de octubre, dentro de la mansión Bellini. Frente a toda la familia, le pedirían a Donna Elena que bendijera el matrimonio. Y Bianca ya sabía que la respuesta de la anciana sería no. El jueves por la tarde, un día antes de aquella cena, Nico llamó a Bianca para preguntar por su madre. Bianca respondió con dulzura, como siempre lo hacía cuando Nico escuchaba. Le dijo que Donna Elena estaba descansando, que todo estaba bien y que la noche siguiente sería perfecta. Luego dejó el teléfono sobre la mesa, creyendo que la llamada había terminado. Pero no había terminado. Nico seguía en la línea. Soy Sofía, y cuento esto después de que todo ocurrió, desde la misma mansión donde una llamada olvidada cambió todas nuestras vidas. Lo que Bianca dijo después y lo que Nico escuchó al otro lado de esa llamada sorprendió a todos. Mira esta historia hasta el final, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde estás mirando. Para entender aquel jueves por la tarde, tengo que empezar con la vida que tuve antes de que alguien en la mansión de Nico Bellini conociera mi nombre. Yo no nací entre dinero, poder ni protección. Nací en un pequeño apartamento sobre una panadería, en una calle estrecha donde la gente conocía los problemas de los demás antes de conocer sus nombres. Volveré pronto, señor. Mi madre limpiaba habitaciones de hotel hasta que las rodillas le fallaban. Mi padre conducía un taxi por la noche y dormía casi todo el día. No éramos ricos, pero nunca nos avergonzamos. Aprendimos pronto que la dignidad era algo que los pobres tenían que proteger con más fuerza que el dinero, porque el dinero podía desaparecer en un mal mes, pero la dignidad solo se iba cuando uno la entregaba. Para cuando cumplí 32 años nunca me había casado, no porque nadie me lo hubiera pedido, sino porque cada propuesta venía con una condición que yo jamás podía aceptar. Años atrás estuve comprometida con un hombre amable llamado Marco. Íbamos a casarnos antes de que terminara el invierno. Yo ya había elegido un vestido sencillo. Él ya había ahorrado para un apartamento pequeño. No era un gran sueño, pero era honesto. Y por un tiempo, la honestidad pareció suficiente. Entonces mi hermana menor y su esposo murieron en un accidente de carretera. Dejaron atrás a su hijo recién nacido, Luca. Todos me dijeron que enviara al bebé con otros parientes, que protegiera mi futuro, que pensara en mi propia vida antes de que fuera demasiado tarde. Incluso la familia de Marco dijo que un hombre no debía comenzar un matrimonio criando al hijo de otra persona. Marco intentó quedarse a mi lado al principio, pero la presión que nos rodeaba se volvió más pesada que el amor. Su madre dejó de hablarme. Sus hermanos le dijeron que estaba arruinando su vida. La gente me miraba como si yo hubiera elegido los problemas a propósito. Al final, el compromiso se rompió, y yo dejé que se rompiera. Luca no era mi carda, era mi promesa. La primera noche que lo llevé a casa lloró hasta la mañana. Me senté al borde de mi cama con él contra mi pecho, demasiado cansada para levantarme y demasiado asustada para dormir. Cuando por fin dejó de llorar, su manita se cerró alrededor de mi dedo como si ya hubiera decidido que yo le pertenecía. Desde ese momento, dejé de pensar en él como el hijo de mi hermana. Se convirtió en mío, en todo lo que realmente importaba. Fui madre antes de ser esposa, y después de eso, dejé de aceptar cualquier amor que me pidiera abandonarlo. No me convertí en cuidadora por accidente. Antes de la mansión Bellini, trabajé en una pequeña residencia de cuidados cerca del antiguo barrio de la iglesia. Un lugar a donde llegaban ancianos después de derrames, accidentes y enfermedades que les quitaban las cosas simples por las que la mayoría de nosotros nunca damos gracias a Dios.
Una voz clara, manos firmes, oído fácil, palabras rápidas. Algunos eran sordos. Algunos podían oír pero no podían hablar. Algunos no podían escribir más de 2 letras antes de que los dedos les fallaran. Los primeros meses allí fueron duros. Cometí errores, malinterpreté a la gente. Lloré en el cuarto de almacenamiento porque me sentía inútil. Pero poco a poco aprendí. Aprendí lengua de señas básica de una vieja maestra jubilada que había perdido la audición de niña. Aprendí a leer los labios, mal al principio, luego mejor. Aprendí que los ojos de una persona pueden responder antes de que sus manos se muevan. Aprendí que la ira puede vivir en un puño cerrado, el dolor en una respiración contenida, la vergüenza en la forma en que alguien se niega a mirar hacia la puerta. Aprendí a usar tableros con el alfabeto, tarjetas con imágenes, puntas de dedos, patrones de parpadeo y pizarras para escribir. Sobre todo, aprendí que el silencio no está vacío. El silencio está lleno de significado cuando alguien tiene la paciencia de escuchar. Esa habilidad fue la razón por la que la familia Bellini me encontró. No necesitaban una criada común. Necesitaban a alguien capaz de entender a una mujer a la que toda la casa había dejado de intentar entender. Para cuando Luca tenía 8 años, yo había aprendido a vivir con los pies cansados, facturas sin pagar y una sonrisa que solo aparecía cuando él miraba. Era pequeño para su edad, con rizos oscuros que nunca se quedaban peinados y la costumbre de hacer preguntas que yo no siempre podía responder. Cada mañana antes de la escuela, se paraba en la puerta de la cocina mientras yo preparaba su almuerzo y me preguntaba si mi trabajo era peligroso. Yo siempre le decía que no. Esa fue la primera mentira que le dije a mi hijo por amor. La verdad era que nada en la casa de Nico Bellini se sentía normal. La mansión se alzaba detrás de rejas negras de hierro, sobre una colina por encima de la ciudad, con guardias en cada entrada y cámaras escondidas en lugares donde deberían haber estado las flores. La gente hablaba en voz baja dentro de aquellas paredes, no porque la casa fuera pacífica, sino porque todos sabían que los errores ruidosos podían costarles más que el trabajo. Los suelos de mármol siempre brillaban. La plata siempre estaba pulida. Las cortinas siempre se cerraban exactamente a la misma hora. Todo se veía perfecto desde fuera. Pero la perfección en esa casa se sentía menos como belleza y más como advertencia. Me contrataron como cuidadora de dona Elena Bellini porque las 3 mujeres anteriores habían renunciado. Una dijo que el silencio la incomodaba. Otra dijo que no podía entender lo que dona Elena quería. La tercera se fue después de una semana y se negó a explicar por qué. Cuando la ama de llaves me entrevistó, puso frente a mí una tabla de madera con letras, palabras simples y pequeños símbolos. ¿Puedes trabajar con esto?, preguntó. Le dije que sí. Luego preguntó si alguna vez había cuidado a alguien que no podía hablar y no podía oír con claridad. Le hablé de la residencia, de la maestra que me había enseñado señas, del anciano que se comunicaba con 2 dedos y ojos tercos, de la mujer que usaba un parpadeo para decir sí y 2 parpadeos para decir no después de su derrame. La ama de llaves no sonrió, pero vi que sus hombros se relajaban. Entonces quizá dure más que las demás, dijo. Yo necesitaba el trabajo demasiado como para ofenderme. El pago era mejor que cualquier cosa que hubiera ganado antes, y Luca necesitaba matrícula escolar, medicina para su asma y zapatos que no le lastimaran los dedos. Así que acepté el trabajo. En mi primera mañana, la ama de llaves me llevó a un dormitorio grande al final del ala este. Dona Elena estaba sentada cerca de la ventana con una bata azul pálido. Su cabello plateado caía cuidadosamente sobre un hombro. Sus manos descansaban dobladas en su regazo. Al principio parecía frágil, como el tipo de mujer alrededor de la cual la gente susurra. Pero cuando levantó los ojos hacia los míos, supe de inmediato que no era débil. Estaba atrapada. Hay una diferencia. La debilidad ya no tiene fuerza. La fuerza atrapada sigue siendo fuerza, solo encerrada detrás de algo cruel. Dona Elena no podía hablar. No podía oír como los demás oían, pero lo observaba todo. Observaba a los sirvientes que evitaban sus ojos. Observaba a los guardias que la trataban como un mueble.
Observaba a los médicos que hablaban por encima de ella en lugar de hablarle a ella. Y cuando puse su tablero de escritura junto a su mano, me miró durante un largo momento. Luego golpeó lentamente la madera 2 veces. La ama de llaves suspiró y dijo que eso significaba gracias, pero los ojos de don Elena permanecieron sobre mí, poniéndome a prueba. Yo golpeé la madera 2 veces de vuelta. Luego me señalé suavemente a mí misma y deletreé mi nombre con la seña simple que había aprendido en la residencia. Sofía. Sus ojos cambiaron, no mucho, solo lo suficiente. Fue la primera vez que la vi mirar a alguien en esa casa y creer que quizá todavía había una persona detrás del uniforme. Desde ese día empecé a aprender su idioma. 2 golpes significaban sí, un golpe lento significaba no. Un dedo contra la cruz de plata en su cuello significaba que alguien estaba mintiendo. Un puño cerrado significaba dolor. Sus ojos moviéndose hacia la puerta significaban que quería la habitación vacía. Su mano apoyada plana sobre la manta significaba que estaba cansada. Un parpadeo largo significaba que estaba recordando algo que no quería que nadie más viera. La mayoría de las personas en la mansión no notaban esas cosas. Pensaban que cuidar de dona Elena significaba darle de comer, vestirla, mover su silla y asegurarse de que se viera presentable cuando Nico venía a verla. Pero yo aprendí que el verdadero cuidado significaba escuchar lo que nadie más tenía la paciencia de oír. Nico venía a ver a su madre todas las mañanas. Eso me sorprendió al principio. Los hombres como él solían ser mencionados en susurros temerosos. Escuchaba al personal decir su nombre como si perteneciera al trueno. Don Bellini. El hombre al que nadie contradecía, el hombre que podía terminar un negocio con una sola llamada telefónica. El hombre cuyos enemigos desaparecían de la ciudad antes del amanecer. Pero con su madre era diferente. Nunca entraba a su habitación con sus guardias. Se detenía en la puerta, llamaba una vez, y esperaba a que sus ojos lo encontraran. Entonces caminaba hasta su silla, se inclinaba y besaba su frente. «Buenos días, mamá», decía. Dona Elena tocaba su manga. A veces golpeaba 2 veces. A veces me miraba, esperando que yo explicara lo que ella no podía decir. Al principio tenía miedo de traducir. Tenía miedo de sus ojos, de su silencio, de la forma en que incluso su amabilidad parecía peligrosa porque el poder lo seguía a todas partes. Pero él nunca me apuraba con su madre. Nunca gritaba. Nunca trataba sus señas como una carga. «Dime exactamente», decía, y yo le decía. Si ella quería que él comiera, yo lo decía. Si quería que descansara, lo decía. Si estaba enojada porque no la había visitado el día anterior, también lo decía. La primera vez que le dije que su madre estaba enojada con él, la habitación quedó en silencio. 2 guardias fuera de la puerta dejaron de moverse. Pensé que había ido demasiado lejos. Nico miró a su madre y bajó la cabeza como un hijo culpable, no como un jefe temido. «Tienes razón, mamá», dijo. «Debí haber venido». Fue la primera vez que entendí por qué dona Elena todavía tenía poder en esa casa. No era por su nombre. Era porque Nico la amaba lo suficiente como para hacerse pequeño delante de ella. Nico confiaba en mí porque su madre confiaba en mí. Esa confianza se convirtió en mi protección dentro de la casa. Pero también me hizo peligrosa para la persona equivocada. Bianca Rossetti era la persona equivocada. La primera vez que la vi, vestía de blanco. No era un vestido de novia, pero era lo bastante parecido como para que cada sirviente entendiera en qué quería convertirse. Llegó con perfume, diamantes y una sonrisa tan suave que incluso las criadas mayores la llamaron elegante. Besó la mejilla de dona Elena frente a Nico. Tomó la mano de la anciana. Le dijo que su madre se veía hermosa. Nico pareció aliviado. Lo vi en su rostro. Quería paz. Quería que las 2 mujeres que le importaban se aceptaran. Pero los dedos de dona Elena se apretaron en el brazo de su silla en el momento en que Bianca la tocó. Yo lo vi. Bianca vio que yo lo vi. Y desde ese día, nunca volvió a sonreírme igual. Frente a Nico, Bianca era amable. Traía flores para su madre, preguntaba por sus comidas.
Tocaba la manta sobre las rodillas de dona Elena y la llamaba Mamá Elena, con una voz dulce que hacía que el personal apartara la mirada y sonriera. Pero cuando Nico salía de la habitación, la dulzura desaparecía. Bianca se paraba demasiado cerca de la silla de dona Elena. Movía el tablero de escritura apenas fuera de su alcance. Hablaba despacio, no porque dona Elena pudiera oírla, sino porque disfrutaba decir cosas crueles a una mujer que no podía responder. «Él se casará conmigo», susurró una vez mientras se arreglaba el labial en el espejo. «Puedes mirar todo lo que quieras». La mano de dona Elena tembló hacia el tablero. Di un paso adelante para ayudarla, pero Bianca se giró y me miró. «Déjalo», dijo suavemente. «Está cansada». No lo dejé. Puse el tablero de vuelta junto a la mano de dona Elena. Bianca sonrió, pero no había bondad en esa sonrisa. Fue la primera vez que entendí que no solo le disgustaba yo. Temía lo que yo podía traducir. Temía mi habilidad. Temía el hecho de que yo pudiera leer en los ojos de dona Elena lo que ella intentaba esconder detrás de diamantes. La regla sobre la bendición de dona Elena existía desde mucho antes de que Bianca llegara. Nico le había dicho muchas veces a la familia que jamás se casaría con una mujer que su madre se negara a aceptar. Algunos pensaban que era tradición. Algunos pensaban que era respeto. Yo creo que era culpa. Dona Elena había perdido la voz y la audición después de un ataque violento años atrás. Y Nico nunca se había perdonado por no estar allí cuando ocurrió. Le construyó la habitación más segura de la mansión. Contrató médicos, enfermeras, guardias y especialistas. Le dio todo lo que el dinero podía comprar. Pero no podía devolverle la vida que tenía antes. Así que le dio poder de la única manera que conocía. Ninguna mujer se convertiría en su esposa a menos que dona Elena bendijera el matrimonio. Para Bianca, esa regla no era romántica. Era un obstáculo. Bianca no amaba a Nico como la gente ama a un hombre. Amaba el apellido Bellini. Amaba los autos que llegaban antes de que ella los pidiera. Amaba los guardias que abrían puertas. Amaba la forma en que los dueños de tiendas se ponían nerviosos cuando ella entraba con el anillo de Nico en el dedo. Amaba la mansión, el dinero, el poder, el futuro asiento junto a él en cada cena donde hombres asustados la llamarían señora Bellini. Yo lo veía porque las mujeres pobres aprenden a reconocer el hambre en todas sus formas. La mía era por seguridad. La suya era por posesión. Y a medida que la cena de compromiso se acercaba, empezó a entrar en pánico. Al principio el pánico se mostró en cosas pequeñas. Empezó a visitar a dona Elena más a menudo, siempre cuando Nico estaba ocupado. Traía bufandas caras, peinetas de perlas, dulces importados. Cosas que dona Elena nunca pidió y nunca tocó. Luego empezó a hacerme preguntas. Entiende todo, puede escribir con claridad. Nico puede leer sus señas sin ti. Si está cansada, podría confundir una seña con otra. Yo respondía solo lo que tenía que responder. Bianca lo notó. Una tarde, mientras dona Elena dormía, Bianca se paró junto a mí cerca del armario y dijo: «Eres muy leal para alguien a quien le pagan por estar aquí». Doblé un chal y no dije nada. Ella inclinó la cabeza. «La lealtad es hermosa, Sofía, pero no paga las cuotas escolares para siempre». Mi mano se detuvo por medio segundo. Fue suficiente. Bianca sonrió porque había encontrado la puerta que quería. «Luca tiene 8 años, ¿verdad?», preguntó. «Pequeño, cabello rizado, mochila azul». Me giré para mirarla. «No digas el nombre de mi hijo». Su sonrisa se ensanchó. «Entonces no me obligues». Esa noche no dormí. Me senté junto a la cama de Luca y escuché su respiración. Su asma siempre empeoraba cuando el aire se volvía frío, y mantuve una mano cerca de su inhalador incluso después de que se quedó dormido. Me dije que Bianca solo había querido asustarme. Las mujeres ricas como ella usaban amenazas como otras mujeres usan perfume, ligero, porque disfrutaban el efecto. Pero la mañana siguiente, cuando llevé a Luca a la escuela,
Un auto negro estaba estacionado al otro lado de la calle. No conocí al conductor. No apartó la mirada cuando lo miré. Luca tiró de mi mano y preguntó: «Mamá, ¿por qué me aprietas tan fuerte?» Lo solté y sonreí. «Lo siento, cariño, estaba pensando». Fue otra mentira dicha por amor. Desde ese día el mundo se hizo más pequeño. Iba de casa a la escuela, de la escuela a la mansión, de la mansión de vuelta a la escuela, siempre mirando la calle, siempre comprobando si el mismo auto negro nos había seguido. No podía ir con Nico. Eso es lo que la gente que nunca ha tenido miedo no entiende. La verdad es fácil cuando la persona que te amenaza no tiene acceso a lo que amas. Bianca no tenía que tocar a Luca para controlarme. Solo tenía que hacerme imaginar una tarde en la que él no saliera por la puerta de la escuela. Durante 3 días viví dentro de esa imagen. Dona Elena supo que algo había cambiado. Me observaba demasiado de cerca. Cuando le servía el té, mi mano temblaba. Cuando Nico entraba en la habitación, evitaba sus ojos. Dona Elena golpeó una vez. No. La miré. Golpeó de nuevo, más lento. No. Luego tocó la cruz de plata en su cuello. «Alguien está mintiendo», susurré. «Por favor, ahora no». Sus ojos se llenaron de ira, no contra mí, sino por mí. Alcanzó el tablero y escribió una sola palabra temblorosa: «Luca». Se me fue el aire. «¿Cómo lo sabes?», susurré. Ella solo me miró, y en esa mirada estaba la verdad que yo había olvidado. Las personas silenciosas aún lo ven todo. La cena de compromiso estaba a 2 días. La mansión se había convertido en una máquina de flores, música, entregas, cristal pulido, manteles planchados y órdenes susurradas. Bianca se movía por ella como si ya fuera dueña de las paredes. Eligió las flores, cambió el plano de asientos, le dijo al cocinero que Nico ahora prefería salsas más ligeras, aunque él nunca había dicho tal cosa. Inspeccionó el vestido de Dona Elena para la cena, y rechazó el primero porque, según ella, el negro la hacía parecer demasiado severa. Dona Elena me miró y lentamente golpeó una vez. No. Casi sonreí, pero Bianca estaba mirando. «El azul», dije. «Dona Elena prefiere el azul». Bianca se giró bruscamente. «¿Ella dijo eso?». Sostuve su mirada. «Sí». Bianca se acercó, con la voz lo bastante baja para que solo yo la oyera. «Ten cuidado, Sofía. Empiezas a sonar como si creyeras que eres familia». Bajé la mirada. Porque a veces la supervivencia parece rendición desde fuera, pero por dentro algo en mí había empezado a endurecerse. Aquel jueves por la tarde, un día antes de la cena, Nico salió de la mansión para una reunión cerca de los muelles. Antes de irse, visitó a su madre. Bianca estaba a su lado, con una mano apoyada ligeramente en su brazo. Dona Elena estaba sentada en su silla junto a la ventana, con el tablero de escritura sobre el regazo. Nico parecía cansado, había sombras bajo sus ojos. Y por primera vez me pregunté si el poder no era solo otro tipo de prisión. «Mamá», dijo, arrodillándose frente a ella, «la noche de mañana es importante». Dona Elena lo miró fijamente. Nico tragó saliva. «Sabes lo que te pedí. No me casaré sin tu bendición». Los dedos de Bianca se apretaron en su manga. Dona Elena miró a Bianca y luego apartó la mirada. Nico no entendió esa mirada. Pero yo sí. Significaba no, significaba peligro, significaba por favor escucha antes de que sea demasiado tarde. Bianca habló antes de que yo pudiera. «Está nerviosa, querido. Es una noche importante». Nico me miró. «Sofía». Se me secó la boca. La mirada de Bianca me tocó como un cuchillo. Pensé en el auto negro fuera de la escuela de Luca. Pensé en la manita de mi hijo en la mía. Pensé en la confianza de Dona Elena. «Está cansada», dije suavemente. Los ojos de Dona Elena se movieron hacia mí, y la decepción en ellos dolió peor que la ira. Nico se puso de pie lentamente. «Entonces déjala descansar», besó la frente de su madre. «Llamaré más tarde». Se fue con Bianca caminando a su lado, todavía interpretando a la novia amable. Me quedé atrás, incapaz de respirar bien.
Don Elena no me miró durante casi 1 minuto entero. Luego golpeó el tablero una vez. No. Me arrodillé junto a su silla. Lo siento, susurré. Lo siento mucho. Su mano tembló. Puse el bolígrafo entre sus dedos. Escribió despacio, con dolor. Niño seguro. Me cubrí la boca con la mano. ¡No lo sé! Cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla. Ese fue el momento en que casi me rompí. No porque Bianca me hubiera amenazado, no porque tuviera miedo, sino porque una mujer que no podía hablar, que ya había perdido tanto, todavía pensaba en mi hijo antes que en sí misma. Más tarde aquella tarde, Bianca regresó sola a la habitación de Dona Elena. Yo doblaba ropa de cama cerca del armario. Dona Elena estaba en su silla, mirando el jardín. Bianca tenía un teléfono en la mano. Era la llamada de Nico. Escuché su voz débilmente por el altavoz. ¿Cómo está? El rostro de Bianca cambió al instante. Su boca se suavizó, sus hombros se relajaron, incluso sus ojos fingieron. Está descansando, mi amor, dijo. Sofía está con ella. Todo está tranquilo. Nico dijo algo que no pude oír. Bianca rió suavemente. No, no te preocupes. La noche de mañana será perfecta. Tu madre nos bendecirá. Puedo sentirlo. Se me revolvió el estómago. Los dedos de Dona Elena se curvaron contra la manta. Bianca escuchó un momento más y luego dijo: Yo también te amo. Bajó el teléfono y tocó la pantalla con el pulgar. Luego lo dejó sobre la mesita junto a las rosas. Creyó que la llamada había terminado. No había terminado. Nico seguía en la línea. Yo aún no lo sabía. Bianca tampoco. Se volvió hacia mí y la sonrisa desapareció de su rostro como si alguien hubiera apagado una vela. Cierra la puerta, dijo. No me moví. Ciérrala, Sofía. Cerré la puerta, pero no me alejé de Dona Elena. Bianca caminó primero hacia la anciana. Se inclinó, sus diamantes atrapando la luz de la tarde. Te estás convirtiendo en un problema, susurró, aunque Dona Elena no podía oír su voz. Un problema inútil y silencioso. Dona Elena la miró sin parpadear. Bianca se enderezó y se volvió hacia mí. Mañana por la noche, cuando Nico pida su bendición, harás que diga que sí. Se me cerró la garganta. No puedo hacer que diga nada. No seas estúpida, siseó Bianca. Tú eres su voz. Si dices que me acepta, Nico te creerá. Dona Elena se negará. Bianca se acercó más. Entonces traducirás de otra manera. Miré el teléfono sobre la mesa, no porque supiera que Nico escuchaba, sino porque necesitaba un lugar donde poner los ojos. Eso sería mentira. Bianca soltó una risa fría y pequeña. ¿Crees que esta casa funciona con la verdad? Se inclinó más cerca hasta que pude oler su perfume. Escúchame con cuidado. Mañana por la noche, frente a todos, le dirás a Nico que su madre bendice el matrimonio. Guiarás su mano si es necesario. Sonreirás. Harás exactamente lo que yo te diga. Negué con la cabeza. No. Los ojos de Bianca se endurecieron. Entonces tu hijo nunca volverá a casa de la escuela. La habitación se quedó inmóvil. Incluso el reloj pareció detenerse. La mano de Dona Elena se sacudió contra la manta. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Bianca sonrió porque vio que había golpeado el lugar correcto. Mochila azul, dijo suavemente. Rizos oscuros. Siempre espera cerca de la puerta izquierda porque le gusta el perro guardián del otro lado de la calle. Los niños son tan fáciles de encontrar cuando sus madres son predecibles. No pude hablar. Mi cuerpo estaba de pie en la habitación de Dona Elena, pero mi mente estaba fuera de la escuela de Luca, oyendo sonar la campana, viendo a los niños salir corriendo y buscando el único rostro por el que yo vivía. Bianca continuó. Y si intentas exponerme, le diré a Nico que torciste las hazañas de su madre porque me odias. Le diré que llenaste su cabeza de miedo. Le diré que la pobre anciana estaba confundida y que tú usaste su silencio para controlar esta casa. Él no te creerá, susurré. Bianca inclinó la cabeza. ¿Estás segura? Tú eres una sirvienta. Yo soy su prometida. Sus ojos se movieron hacia Dona Elena. Y ella no puede hablar. Dona Elena alcanzó el tablero, pero Bianca lo arrebató de la mesa y lo sostuvo contra su pecho. No más mensajitos, dijo.
No más advertencias. No más fingir que todavía tienes poder. Di un paso adelante. Devuélvelo. Bianca parecía casi divertida. ¿O qué? Mis manos se cerraron en puños. Pensé en Luca. Pensé en el auto negro. Pensé en cada mujer obligada a tragarse la verdad porque alguien más fuerte sabía dónde dormía su hijo. Bajé las manos. Bianca vio la rendición y sonrió. Luego colocó el tablero de escritura en un estante alto donde dona Elena pudiera verlo, pero no alcanzarlo. Las personas crueles entienden los detalles. Eso es lo que las hace peligrosas. No solo te quitan lo que necesitas, lo colocan donde puedas seguir viéndolo. Mañana por la noche, dijo Bianca, salvarás a tu hijo dándome lo que quiero. Se giró hacia el espejo. Arregló un mechón de cabello. Levantó el teléfono y finalmente notó la pantalla. Durante un segundo se congeló. La llamada seguía conectada. «Nico», susurró. No llegó ninguna respuesta por el altavoz. Su rostro perdió todo color. Levantó el teléfono con dedos temblorosos. La llamada terminó. Miró la pantalla negra. Luego me miró lentamente. Entonces lo supe. Nico había escuchado. Bianca también lo sabía. Pero en lugar de miedo, algo más feo entró en su rostro. Cálculo. Si escuchó algo, dijo en voz baja, dirás que yo estaba emocional, dirás que malentendiste, dirás cualquier cosa que yo te diga que digas. Los ojos de dona Elena ardían con furia silenciosa. No dije nada. Bianca se acercó lo suficiente para que solo yo pudiera oírla. Recuerda a tu hijo. Luego salió de la habitación. Durante un largo momento después de que la puerta se cerró, no pude moverme. La llamada lo había cambiado todo. Pero aún no sabía si nos había salvado o condenado. Dona Elena golpeó rápidamente el brazo de su silla. Corrí hacia ella. «Lo sé», susurré. «Lo sé». Señaló el estante. Bajé el tablero de escritura y lo puse en su regazo. Su mano temblaba tanto que las primeras letras se rompieron. Sostuve el borde del tablero mientras escribía. Nico escuchó. Miré hacia la puerta. Creo que sí. Cerró los ojos y por primera vez desde que la conocía vi que la esperanza la asustaba más que el miedo. La esperanza es peligrosa cuando has sobrevivido demasiado tiempo sin ella. Abajo la mansión se había quedado extrañamente silenciosa. No había gritos, no había guardias corriendo, no había puertas golpeándose. Eso me asustó más que el ruido. Si Nico lo había escuchado todo, ¿por qué no había vuelto? ¿Por qué no había llamado? ¿Por qué las paredes no habían temblado con su ira? Pasó 1 hora, luego 2. Bianca no volvió. Terminé el té de dona Elena, la ayudé a lavarse y fingí que mis manos estaban firmes. A las 6, mi teléfono vibró. Era el número de la escuela de Luca. Casi se me cayó. «Señorita Sofía», dijo la secretaria, «su hijo está a salvo. Un conductor de su empleador está aquí para llevarlo a casa». La sangre se me heló. ¿Qué conductor? Un hombre llamado Carlo. Dijo que el señor Bellini lo envió. Apreté el teléfono. «No entreguen a Luca a nadie. Señorita Sofía, el señor Bellini está aquí personalmente». Dejé de respirar. ¿Qué? Está en la oficina con el director. Casi se me doblaron las rodillas. Ponga a Luca al teléfono. Un momento después, la voz de mi hijo llegó por la línea. «Mamá». Cerré los ojos. «Luca, ¿estás bien?» «Sí, vino un hombre alto. Me compró un sándwich. Dijo que estabas ocupada». Las lágrimas me llenaron los ojos antes de que pudiera detenerlas. «Quédate con el director. No vayas a ningún lado a menos que yo te llame otra vez». «Está bien, mamá, ¿estás llorando?» «No», mentí. «Te amo. Yo también te amo». Cuando la llamada terminó, dona Elena me estaba mirando. Me volví hacia ella, apenas capaz de hablar. «Nico está en la escuela de Luca». Dona Elena presionó la mano contra su corazón. Nico no volvió a la mansión hasta después de anochecer. Para entonces,
Luca estaba a salvo en un apartamento vigilado de la familia Bellini, con una mujer llamada Rosa que antes cuidaba de dona Elena. Nico lo había arreglado sin preguntarme, sin anunciarlo, sin darle a Bianca la oportunidad de moverse primero. Entonces entendí por qué sus enemigos le temían. Su ira no era ruidosa, era precisa. A las 9, un guardia llegó a la habitación de dona Elena y dijo: «Don Bellini quiere ver a Sofía en la biblioteca». Las piernas se me sentían débiles mientras caminaba por el pasillo. La biblioteca era una de las pocas habitaciones de la mansión que yo evitaba. Olía a cuero viejo, humo de puro y decisiones que no podían deshacerse. Nico estaba junto a la ventana, sin chaqueta, con las mangas arremangadas hasta los antebrazos. No se giró cuando entré. Sobre el escritorio había un teléfono, una pequeña grabadora y una fotografía de Luca fuera de su escuela. Las líneas telefónicas de la oficina Bellini grababan llamadas automáticamente por seguridad. Hombres como Nico no confiaban en la memoria cuando la prueba podía conservarse. Esa grabación había capturado la voz de Bianca con claridad. Ver la fotografía de Luca me retorció el estómago. «Mi hijo», dije. «Está a salvo», respondió Nico. Su voz estaba tranquila, lo que la hacía más peligrosa. «Nadie lo tocará». Me agarré al respaldo de una silla. Escuchó todo. Nico se giró entonces. Su rostro no era el rostro de un hombre traicionado por una prometida. Era el rostro de un hijo que acababa de descubrir que su madre había estado sufriendo en la habitación de al lado mientras él pasaba frente a la puerta cada día. «Escuché lo suficiente», dijo. La vergüenza subió dentro de mí. Debí habérselo dicho. «Sí», dijo. La palabra dolió porque era verdad. Luego su mandíbula se tensó. «Pero ella sabía dónde estaba tu hijo». Miré hacia abajo. Tenía miedo. Tenías razón para tenerlo. El silencio se extendió entre nosotros. Esperaba preguntas sobre Bianca primero, en cambio preguntó: «¿Cuánto tiempo lleva mi madre teniéndole miedo?» Se me llenaron los ojos. Desde el primer día. Nico apartó la mirada como si yo lo hubiera golpeado, y yo no lo vi, no supe qué decir. Se volvió hacia mí. «Dime todo». Así que lo hice. No todo de una vez. La verdad que ha sido enterrada bajo el miedo no siempre sale limpia, sale en pedazos, con pausas, con vergüenza pegada a cosas que nunca fueron tu culpa. Le conté que Bianca movía el tablero de escritura. Le conté los susurros crueles, las preguntas sobre si dona Elena podía ser malinterpretada, el auto negro fuera de la escuela de Luca, la forma en que Bianca había empezado a vigilarme cada vez que yo traducía. Nico escuchó sin interrumpir. Solo se movió una vez. Cuando le dije que Bianca había llamado inútil a dona Elena. Su mano se cerró alrededor del borde del escritorio con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Por qué mi madre no me lo escribió?», preguntó. «Bianca nunca la dejaba sola con el tablero el tiempo suficiente cuando usted estaba cerca», dije. «Y cuando intentaba hacerlo, alguien siempre interrumpía». Los ojos de Nico se oscurecieron. «Alguien», asentí. «La ama de llaves. A veces una de las asistentes de Bianca. Creo que tenía ayuda». Nico miró la grabadora sobre el escritorio. «La tiene». Se me cortó la respiración. ¿Sabe quién? No todos. Todavía no. Tomó la fotografía de Luca y la puso boca abajo, como si entendiera que verla me dolía. «El auto fuera de la escuela de tu hijo pertenece a un hombre que trabajaba para el primo de Bianca. Lo recogieron hace 20 minutos». Tragué saliva. Lo recogieron. Los ojos de Nico encontraron los míos. «No volverá a acercarse a tu hijo». No pregunté qué significaba eso. En el mundo de Nico Bellini, algunas respuestas eran más seguras sin decirse. «¿Qué quiere de mí?», pregunté. «La verdad», dijo. «Mañana por la noche, frente a todos». El miedo regresó tan rápido que casi di un paso atrás. «Quiere que la exponga en la cena. Quiero que mi madre hable». Su voz se suavizó en la palabra madre. «A través de ti, a través del tablero, como ella elija, pero solo si ella quiere».
Esa última frase cambió algo en mí. Bianca quería usar el silencio de dona Elena. Nico quería permiso de ese silencio. Había una diferencia. Ella querrá, dije, pero Bianca esperará que yo la obedezca. Entonces déjala esperarlo. Lo miré fijamente. Quiere que crea que aún me controla. Sí, eso es peligroso, lo sé, para mi hijo. Su expresión cambió. Tu hijo está bajo mi protección ahora, no como favor, como deuda. Una deuda. Protegiste a mi madre cuando yo no vi que necesitaba protección. No supe cómo responder. Caminó hacia la puerta y luego se detuvo. Sofía, levanté la mirada. La próxima vez que tengas miedo por tu hijo, vienes a mí. No cargas eso sola en mi casa. Quería creerle, pero la confianza no es una puerta que se abre porque alguien poderoso lo ordena. La confianza es una cerradura que necesita tiempo. Asentí porque era lo único que podía hacer. Esa noche dormí en la habitación de dona Elena, en un sofá estrecho cerca de su cama. Luca estaba a salvo, pero el miedo no abandona el cuerpo solo porque el peligro se haya movido. Se sienta en los huesos y espera. Dona Elena durmió mal. 2 veces despertó y alcanzó el tablero. La primera vez escribió Luca seguro. Le dije que sí. La segunda vez escribió Nico enojado. Pensé en el hombre de la biblioteca, su voz controlada, sus ojos heridos. Sí, dije, pero no contigo. Dona Elena miró el techo durante mucho tiempo. Luego escribió, mi hijo ciego. Casi sonreí, pero la tristeza en sus ojos me detuvo. Intentaba confiar en la mujer con la que planeaba casarse. Dona Elena golpeó una vez. No. Luego tocó su cruz. Alguien está mintiendo. Asentí. Sí, Bianca estaba mintiendo. Los dedos de dona Elena se apretaron alrededor del bolígrafo. Escribió. Yo advertí. Las lágrimas me ardieron en los ojos. Lo sé. Entonces me miró, y entendí lo que quería decir. No solo sobre Bianca. Años atrás, antes del ataque que le robó la voz y la audición, ella había advertido a alguien sobre otra mujer sonriente. Otro peligro que llegó vestido de amor. Nadie escuchó. Ahora la historia había regresado usando diamantes y llamándose novia. A la mañana siguiente, viernes 18 de octubre, la mansión despertó como un escenario antes de una función. Los floristas llegaron antes del amanecer. Los proveedores llevaron bandejas de plata por la entrada lateral. Los guardias revisaron cada nombre de invitado 2 veces. Bianca se movía entre el caos con un vestido crema pálido, el rostro otra vez tranquilo, el cabello perfectamente recogido, como si no hubiera amenazado a un niño el día anterior. Cuando entró en la habitación de dona Elena, yo estaba cepillando el cabello de la anciana. Bianca me miró a través del espejo. ¿Cómo está Luca?, preguntó suavemente. Mi mano se congeló. Los ojos de dona Elena se afilaron. A salvo, dije. La sonrisa de Bianca parpadeó. Por ahora, a salvo, repetí, y esta vez había algo en mi voz que nunca le había permitido escuchar antes. Bianca me estudió. Era lo bastante inteligente para sentir un cambio, pero lo bastante orgullosa para creer que el miedo volvería cuando ella lo necesitara. Caminó hacia dona Elena y tocó su hombro. Dona Elena no se movió. Esta noche será hermosa, dijo Bianca. Todo lo que tiene que hacer es sentarse allí y dejar que Sofía hable por usted. Dona Elena levantó lentamente la mano y golpeó una vez el brazo de la silla. No. Los ojos de Bianca brillaron. Todavía terca. Dejé el cepillo. Necesita descansar antes de la cena. Bianca se volvió. No olvides tu lugar. Sostuve su mirada en el espejo. Sé mi lugar. Por primera vez, Bianca pareció insegura. Duró solo un segundo, pero lo vi. Y como había pasado años leyendo señales silenciosas, un segundo fue suficiente. Al mediodía, Nico llegó a la habitación de su madre. Bianca no estaba con él. Parecía como si no hubiera dormido. Dona Elena lo observó acercarse. Se arrodilló frente a ella como siempre, pero esta vez no habló de inmediato. Tomó su mano y la presionó contra su frente. Los dedos de dona Elena temblaron.
Nico cerró los ojos. «Mamá», dijo en voz baja, «lo siento». Don Elena lo miró fijamente, y la habitación pareció contener la respiración. Él continuó. «Debí haberlo visto, debí haber escuchado mejor. Esta noche nadie hablará por ti a menos que tú quieras, ni Sofía, ni yo, nadie». Me miró. «Puedo», le entregué el tablero de escritura. Lo colocó suavemente sobre el regazo de su madre. La mano de don Elena tembló mientras escribía. «No es culpa de Sofía». Nico leyó las palabras, y algo en su rostro se rompió. «Lo sé», susurró. Dona Elena escribió de nuevo. «Niño seguro». Nico asintió. «Sí, Luca está seguro». Ella cerró los ojos con alivio. Luego escribió una última palabra. «Bianca». El rostro de Nico se endureció. «Esta noche», dijo. Dona Elena golpeó 2 veces. «Sí». Después de que él se fue, me di cuenta de que estaba llorando. Dona Elena lo notó y golpeó 2 veces el tablero. «Gracias». Reí suavemente entre lágrimas. «¿Usted me está dando las gracias? Usted es quien nos está salvando». Ella negó ligeramente con la cabeza. Luego señaló con el bolígrafo hacia mí, hacia sí misma y luego hacia la puerta por la que Nico había salido. «Juntas». Esa palabra se quedó conmigo toda la tarde. Juntas. Durante años había sobrevivido estando sola. Sola cuando Marco se fue. Sola cuando llevé a Luca a casa. Sola cuando llegaron las facturas. Sola cuando la gente me juzgó. Sola cuando Bianca me amenazó. Pero ese día, dentro de la casa más peligrosa de la ciudad, una anciana silenciosa me recordó que el valor no siempre significa estar sola. A veces, el valor significa finalmente dejar que las personas correctas se paren a tu lado. Al caer la tarde, la mansión se había transformado. El comedor brillaba con velas y candelabros. Largas mesas estaban cubiertas con lino blanco. Platos dorados reflejaban la luz. Hombres con trajes oscuros estaban de pie cerca de las paredes, fingiendo ser invitados cuando todos sabían que eran guardias. Mujeres con vestidos de seda susurraban detrás de copas de champán. La familia Bellini había venido para presenciar la bendición. Y también la familia de Bianca, que sonreía demasiado y miraba demasiado a menudo los cuadros, el mármol y el techo, midiendo ya lo que esperaban que pronto le perteneciera a ella. Me quedé cerca de dona Elena cuando entramos. Ella llevaba el vestido azul que había elegido, con la cruz de plata en el cuello y el tablero de escritura descansando sobre su regazo. La sala se silenció cuando Nico entró. Vestía un traje negro, sin sonrisa, sin suavidad excepto cuando sus ojos encontraron a su madre. Bianca entró al final, vestida de marfil lo bastante hermosa para hacer que la gente olvidara que la belleza puede ser un arma. Cruzó la sala hasta Nico y tocó su brazo. «Todo está perfecto», susurró. Nico miró su mano sobre su manga, luego su rostro. Casi. Ella no entendió la advertencia. La cena comenzó. La gente habló, las copas se levantaron. Bianca rió en los momentos correctos y bajó los ojos con modestia cuando las mujeres mayores la elogiaron. 2 veces me miró, recordándome sin palabras lo que creía que todavía tenía sobre mí. Yo solo le devolví la mirada una vez. Fue suficiente. Cerca del final de la cena, Nico se puso de pie. La sala quedó en silencio, cada silla, cada respiración. Cada ojo se volvió hacia él. «Mi familia sabe por qué estamos aquí», dijo. Su voz era tranquila, pero cruzó el salón como una hoja envuelta en terciopelo. «Antes de casarme, mi madre da su bendición. Sin ella no hay matrimonio». Bianca sonrió, aunque sus dedos se apretaron alrededor de su copa. Nico se volvió hacia dona Elena. «Mamá». Me acerqué a su silla. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Los ojos de Bianca se fijaron en los míos. La amenaza seguía allí. «Haz lo que dije. Haz que diga que sí». Nico bajó de su lugar en la cabecera de la mesa y se paró frente a su madre.
bendices mi matrimonio con Bianca Rossetti. Toda la sala esperó. Dona Elena miró a Bianca. La sonrisa de Bianca tembló. Dona Elena me miró. Puse el tablero de escritura en su regazo y le di el bolígrafo. Su mano temblaba mucho. Durante un segundo terrible, temí que no pudiera escribir. Bianca también lo vio y aprovechó el momento. «Está cansada», dijo rápido, volviéndose hacia los invitados con una risa suave. «Esto es demasiado para ella. Sofía puede decirnos lo que quiere decir». «¿Verdad, Sofía?» Todos los rostros se volvieron hacia mí. Se me secó la boca. Había imaginado este momento todo el día. Pero imaginar es más fácil que estar de pie en una sala llena de personas poderosas, mientras una mujer que amenazó a tu hijo espera que elijas el miedo. La voz de Bianca se suavizó. Sofía conoce a dona Elena mejor que nadie. Diles. Miré a dona Elena. Su mano seguía temblando, pero sus ojos no. Nico no habló, solo esperó. Por primera vez en mucho tiempo alguien poderoso estaba esperando la verdad en lugar de exigir una mentira. Dona Elena golpeó una vez el tablero. No. El sonido fue pequeño, pero la habitación cayó como un golpe. Bianca se quedó inmóvil. Volvió a golpear. No. Levanté la cabeza. Dona Elena no bendice el matrimonio, dije. Un murmullo recorrió la sala. Bianca dejó la copa con demasiada fuerza. Nico no pareció sorprendido. Bianca sí. Pero no por la respuesta, por el hecho de que yo lo hubiera dicho. Ella se levantó lentamente. Nico, querido, tu madre está confundida. Está agotada. Sofía no quiso decir eso. Nico me miró. Sofía, mi voz tembló, pero no se quebró. Eso es lo que dona Elena dijo. Bianca se volvió hacia mí con lágrimas ya formándose. Lágrimas perfectas, lágrimas hermosas. Nico, querido, por favor, tu madre no está bien. Sofía ha estado controlándolo todo. Me odia. Sabe que si te casas conmigo pierde su pequeño poder en esta casa. Entonces vi el plan completo. Había preparado ese discurso mucho antes de aquella noche. Si dona Elena se negaba, culpar a Sofía. Si Sofía hablaba, llamarla celosa. Si Nico dudaba, esconderse detrás de la condición de su madre. Pero Bianca había olvidado una cosa. Había olvidado el teléfono. Nico levantó la mano. Un guardia se adelantó y puso un pequeño altavoz sobre la mesa. Los ojos de Bianca se abrieron. Nico, susurró. Él presionó reproducir. Su propia voz llenó la sala. Mañana por la noche, cuando Nico pida su bendición, harás que diga que sí. Tú eres su voz. Si dices que me acepta, Nico te creerá. La sala se congeló. La grabación continuó. Mi voz temblando dijo: Dona Elena se negará. Luego la voz de Bianca de nuevo, más fría que los cuchillos de plata junto a los platos. Entonces traducirás de otra manera, y si no lo haces, tu hijo nunca volverá a casa de la escuela. Una mujer gritó. Uno de los hermanos de Bianca se puso de pie, pero un guardia Bellini se movió detrás de él antes de que pudiera dar un paso. Bianca miró el altavoz como si se hubiera convertido en algo vivo. La grabación continuó hasta que sus últimas palabras llenaron el salón. Tú eres una sirvienta, yo soy su prometida, y ella no puede hablar. Nico detuvo la grabación. Siguió el silencio. No un silencio común, el tipo de silencio que cambia la forma de una habitación. Bianca miró alrededor y entendió que la belleza no podía salvarla de su propia voz. Aún así lo intentó. Estaba enojada, dijo. No lo quise decir. Ella me provocó. El rostro de Nico no se movió. Amenazaste a un niño. Estaba emocional. Abusaste de mi madre. ¡No! Bianca negó con la cabeza rápidamente. No, Nico, solo quería que me aceptara. ¡Te amo! Dona Elena golpeó una vez, fuerte y claro. No. El sonido cortó la sala con más dureza que cualquier grito. Nico miró a su madre y luego a Bianca. Mi madre oyó mentiras en ti antes que yo. Las lágrimas de Bianca cambiaron entonces. Ya no eran hermosas, eran desesperadas.
Todo lo que hice lo hice porque tenía miedo de perderte. Nico dio un paso más cerca. Nunca me tuviste. Ella se estremeció como si él la hubiera bofeteado. Él mismo quitó el anillo de compromiso Bellini de su dedo. Lo hizo lentamente, no con crueldad, pero con una finalidad que hizo entender a toda la sala que no habría perdón comprado con lágrimas. «Sáquenla», dijo. Bianca gritó entonces, no palabras al principio, solo rabia. Los guardias se movieron, su familia gritó, los hombres de Nico cerraron filas. Bianca me señaló mientras la arrastraban hacia atrás. «¡Tú lo arruinaste todo!», gritó. Yo permanecí junto a dona Elena, una mano sobre el respaldo de su silla. Me temblaban las rodillas, pero no me aparté. «No», dije, y mi voz fue más fuerte de lo que esperaba. «¡Lo hiciste tú!». Sus ojos ardieron en los míos hasta que los guardias la llevaron por las puertas. La sala quedó en caos durante varios minutos. Los invitados susurraban, los parientes de Bianca discutían. El tío de Nico exigía explicaciones. Alguien dijo que la cena debía terminar. Alguien más dijo que había que llamar a la policía. Pero Nico los ignoró a todos. Se arrodilló frente a su madre allí mismo, en medio del salón, frente a familia, aliados, enemigos, sirvientes y guardias. Tomó sus manos temblorosas entre las suyas. «Mamá», dijo, y su voz se quebró. «Perdóname». Dona Elena lo miró durante mucho tiempo. Luego levantó una mano con gran esfuerzo y tocó su mejilla. Nico cerró los ojos como un niño recibiendo una misericordia que no merecía. Dona Elena golpeó 2 veces contra su rostro. Sí, el perdón en su idioma no era dramático. Era pequeño, firme y absoluto. Esa noche no terminó con música, no terminó con brindis. Terminó con una familia viendo cómo la verdad atravesaba una habitación donde demasiadas mentiras se habían sentado a cenar. Bianca no volvió a entrar en la mansión Bellini. Su familia perdió influencia con rapidez. Los hombres que habían sonreído en su mesa de cena de pronto afirmaron que nunca habían confiado en ella. Así sobreviven los poderosos a los escándalos. Reescriben sus recuerdos antes de que alguien pueda cuestionarlos. Pero dentro de la mansión nadie olvidó. Dona Elena no olvidó. Yo no olvidé. Nico no olvidó. La casa cambió después de aquella noche, no de golpe. Las casas construidas con miedo no se vuelven hogares en una sola mañana. Pero algo había cambiado. La puerta de dona Elena ya no se abría sin permiso. Nadie movía su tablero. Nadie hablaba por encima de ella. Nico empezó a aprender sus señales. No solo las fáciles. No solo sí y no. Se sentaba con ella después del desayuno y observaba sus manos. Aprendía la diferencia entre cansancio y tristeza, entre ira y dolor, entre un recuerdo que quería compartir y uno que quería guardar. La primera vez que entendió sin mirarme, dona Elena sonrió. Fue pequeña, apenas visible, pero casió todo su rostro. Entonces vi que el amor no siempre se demuestra con grandes gestos. A veces se demuestra aprendiendo un idioma que a nadie más le importó aprender. En cuanto a mí, planeaba irme. Eso puede sonar extraño después de todo, pero el miedo no desaparece solo porque un enemigo se haya ido. La mansión casi me había costado a mi hijo. Había arrastrado a Luca a un mundo que yo había pasado 8 años intentando evitar. Me dije que lo inteligente era tomar mi último pago, agradecer a dona Elena y encontrar trabajo en algún lugar normal. Algún lugar sin rejas, ni guardias, ni mujeres como Bianca. Se lo dije primero a dona Elena. Escuchó con su tablero en el regazo y los ojos tranquilos. Luca necesita paz, dije. Y creo que yo también. Ella escribió despacio. Te vas porque tienes miedo. Sonreí con tristeza. Sí. Escribió de nuevo. Buena madre tiene miedo. Luego, después de una pausa, añadió. Pero no dejes que el miedo elija toda tu vida. No tuve respuesta. No tuve respuesta. Esa tarde Nico pidió hablar conmigo en el jardín. Fue la primera vez que estuve allí sin empujar la silla de dona Elena.
Las rosas estaban podadas con demasiada precisión, los caminos barridos con demasiada limpieza, pero el aire se sentía más fácil fuera de las paredes. Nico estaba cerca de la fuente, vestido de negro como siempre, pero sin la frialdad que usaba alrededor de otros hombres. Mi madre dice que quieres irte, dijo. Su madre lee demasiado, lee correctamente. Miré hacia la casa. Este lugar no es seguro para Luca. Es más seguro ahora. ¿Porque usted lo dice? No respondió rápido. Eso lo respeté. Porque debía hacerlo seguro antes, dijo, y no lo hice. Crucé los brazos. No estoy pidiendo culpa. Lo sé, y no me quedaré porque usted se sienta responsable. Bien. Su respuesta hizo que lo mirara. Continuó. Quédate solo si el trabajo te importa. Quédate solo si mi madre te importa. Quédate solo si crees que tu hijo puede estar seguro aquí. Si no, te conseguiré trabajo en otro lugar. Con otro nombre si es necesario. Tu paga continuará hasta que estés instalada. Lo miré fijamente. ¿Por qué? Porque mi madre está viva de maneras que yo no vi gracias a ti. Ella siempre estuvo viva. Sí, dijo suavemente. Esa es la parte que lamentaré. La honestidad en su voz me inquietó más de lo que una orden habría hecho. Estaba acostumbrada a hombres que intentaban comprar decisiones. Nico, por una vez, intentaba no hacerlo. ¿Y si me quedo? Pregunté. Entonces te quedas como defensora personal de Dona Elena, no como una sirvienta a la que la gente puede dar órdenes. Nadie entra en su habitación sin su permiso, nadie mueve su tablero, nadie habla por encima de ella. Respondes ante ella primero, luego ante mí. Y Luca. Un auto lo lleva a la escuela, un guardia lo vigila desde la distancia para que no se sienta vigilado. Su medicina para el asma estará cubierta, su vida seguirá siendo su vida. Lo miré con dureza. No permitiré que mi hijo sea criado como un Bellini. Algo casi cálido tocó sus ojos. Eso quizás sea lo más sabio que alguien ha dicho en esta casa. Aparté la mirada porque no quería sonreír. Necesito tiempo. Tómalo, me quedé. No porque Nico lo pidiera, y no porque la mansión se convirtiera de repente en un cuento seguro. Me quedé porque Dona Elena tomó mi mano aquella noche y golpeó 2 veces. Luego puso su palma sobre la mía. Sí, quédate. Y porque Luca, después de visitar la cocina y descubrir que el cocinero le prepararía panqueques de chocolate si decía por favor, declaró que la mansión era aterradora pero interesante. Lo cual fue la descripción más honesta que alguien había dado jamás de ese lugar. Pasaron meses antes de que la gente dejara de susurrar el nombre de Bianca. Dentro de la mansión, nadie olvidó. Dona Elena no olvidó, yo no olvidé, Nico no olvidó. A veces lo encontraba de pie en la puerta de la habitación de su madre, observándola escribir, observándola elegir, observándola negarse a pequeñas cosas simplemente porque podía. Había dolor en sus ojos en esos días, pero también gratitud. Casi se había casado con una mujer que veía el silencio de su madre como una debilidad. En cambio, aprendió que el silencio puede guardar una verdad más afilada que cualquier grito. El vínculo entre Nico y yo no se convirtió en amor en un solo momento. Empezó con respeto, algo más raro que el romance en casas como la suya. Él respetaba la forma en que yo hablaba con su madre. Yo respetaba la forma en que nunca volvió a apresurar las respuestas de Dona Elena. Él respetaba que yo no lo halagara. Yo respetaba que escuchara incluso cuando mis palabras lo incomodaban. Poco a poco la confianza echó raíces en lugares donde el miedo había vivido durante años. Empezó a acompañar a Luca hasta el auto algunas mañanas, fingiendo que era porque tenía asuntos afuera. Luca fingía creerle. A veces regresaban hablando de fútbol, tareas escolares o de si los panqueques debían tener chocolate por dentro o por encima. Nico escuchaba a Luca con una seriedad que hacía que mi pecho doliera. No porque fuera perfecto, sino porque intentaba. Y yo había aprendido que los hombres que intentan con paciencia son más raros que los hombres que prometen con palabras grandes. Una noche, cerca del final del invierno,
Dona Elena pidió cenar en el mismo salón donde Bianca había sido expuesta. Pensé que era una idea terrible. Nico también lo pensó. Pero dona Elena era terca de una manera que nos hacía obedecer a ambos. «Cena pequeña», dijo Nico. Dona Elena golpeó 2 veces. «Sí, sin invitados», dije. Ella golpeó 2 veces de nuevo. «Sí, sin discursos», añadió Luca con seriedad. Dona Elena lo miró y luego golpeó una vez. «No», Luca gimió. «Nona Elena, los discursos son aburridos». Ella levantó una ceja, y Luca se sentó más derecho de inmediato. De algún modo, incluso sin voz, dona Elena podía dirigir una habitación mejor que cualquiera que yo hubiera conocido. La cena se celebró un viernes por la noche. No por un compromiso, no por negocios, no por poder, sino por la familia que se había formado después de que la mentira murió. Esta vez no hubo invitados falsos. No hubo Bianca. No hubo familias midiendo el valor de las columnas de mármol. Solo Nico, dona Elena, Luca, Rosa. El cocinero que se había convertido en el aliado secreto de Luca. 2 parientes Bellini mayores que realmente amaban a dona Elena. Y yo. El salón se veía diferente sin miedo dentro. Las velas seguían ardiendo, los candelabros seguían brillando, los platos aún tenían bordes dorados. Pero la habitación ya no se sentía como un escenario para la ambición de otra persona. Por primera vez, se sentía como un hogar intentando recordar cómo ser cálido. Dona Elena volvió a vestir de azul. La ayudé a abrochar la cruz de plata en su cuello. Cuando di un paso atrás, me miró en el espejo y golpeó 2 veces. «Hermosa». Sonreí. «Usted lo es». Ella golpeó una vez. «No». Luego me señaló a mí. Bajé la mirada rápido porque los elogios siempre me habían incomodado. Las mujeres pobres están acostumbradas a ser útiles, no hermosas. Dona Elena lo sabía. Sabía demasiado. Durante la cena, Luca habló más que nadie. Le dijo a Nico que el cocinero ponía demasiada mantequilla en las papas. Luego pidió más. Le dijo a dona Elena que su maestra decía que su letra estaba mejorando. Eso hizo que dona Elena golpeara 2 veces como una reina otorgando aprobación. Nico me observaba a veces, no con hambre, no con posesión, no con la mirada que Bianca había querido de él. Algo más suave. Y porque era suave me asustaba más. Había pasado mi vida rechazando amores que exigían un sacrificio de mí. No sabía qué hacer con un amor que simplemente se quedaba en la puerta y esperaba permiso. Cerca del final de la cena, dona Elena puso la mano plana sobre la mesa. La sala se silenció de inmediato. Nico se inclinó hacia adelante. «Mamá». Ella señaló su tablero de escritura. Lo puse frente a ella, pero ella empujó primero el bolígrafo hacia Nico. Él frunció el ceño sin entender. Ella golpeó 2 veces. Luego señaló la silla vacía junto a él. Luego me señaló a mí. Mi corazón empezó a latir más fuerte. «Dona Elena», dije suavemente. Ella me ignoró. Tomó el bolígrafo y empezó a escribir. Su mano estaba más firme que la noche en que Bianca cayó. Despacio, letra por letra, escribió una frase que hizo que la habitación dejara de respirar. «Quiero que mi hijo se case con Sofía, si Sofía lo elige libremente». Por un momento no oí nada, ni las velas, ni los cubiertos, ni el pequeño jadeo de Luca junto a mí. Mi rostro se calentó. «Dona Elena», susurré, «por favor». Nico no se movió. Sus ojos permanecieron en el tablero. Luego se levantaron hacia su madre. «Mamá», dona Elena lo miró con la autoridad tranquila de una mujer que había sobrevivido a mentiras, violencia y silencio, y aún sabía exactamente cómo se veía la verdad. Escribió de nuevo. «No sirvienta, no deuda, familia». La garganta de Nico se movió. Me miró entonces, y no había orden en sus ojos, ni expectativa ni arrogancia. Solo sorpresa, ternura, y algo que había sido demasiado cuidadoso para nombrar. «Sofía», dijo en voz baja,
No tienes que responder nada esta noche. Eso debió hacer el momento más fácil. Lo hizo más difícil porque demostró que él entendía lo que yo más temía. Había pasado años siendo elegida solo cuando era útil. Fui útil para Marco hasta que Luca hizo la vida complicada. Útil para empleadores hasta que mi cuerpo se cansaba. Útil para la mansión Bellini porque podía traducir a una mujer que nadie más entendía. Pero Nico no me estaba pidiendo ser útil. Me estaba dando espacio para ser libre. Dona Elena empujó el tablero hacia mí. Había otra línea escrita debajo de la primera. Mi hijo necesita una mujer que le diga la verdad. Sofía necesita un hombre que nunca le pida abandonar a su hijo. Luca me miró con ojos grandes. «Mamá», susurró, «está preguntando si don Nico puede ser mi padre». La habitación se suavizó y se rompió al mismo tiempo. Me cubrí la boca, pero una risa y un sollozo salieron juntos. Nico miró a Luca, y por primera vez desde que lo conocía, el temido don Bellini pareció tener miedo de la respuesta de un niño de 8 años. «Solo si tu madre quisiera eso», dijo Nico. «Y solo si tú también lo quisieras». Luca lo estudió con seriedad. «Tendría que vestirme de negro». Nico parpadeó. Rosa convirtió su risa en tos. Cerré los ojos. Nico dijo, «No. Mamá todavía podría decirte cuando estás equivocado». «Ya lo hace. Nona Elena viviría con nosotros». Dona Elena golpeó 2 veces tan fuerte que el tablero saltó. «Sí». Luca asintió, como si aquello fuera una negociación de negocios. «Entonces, creo que quizá está bien». Todos rieron suavemente entonces, incluso Nico. Pero yo no pude reír por mucho tiempo. Tenía los ojos llenos. Miré a dona Elena. «Está pidiendo demasiado». Ella golpeó una vez. «No». Luego escribió. «Estoy dando bendición antes de pedir. Tu elección, siempre tu elección». Miré a Nico. El hombre que una vez me asustó solo por entrar a una habitación ahora estaba allí, esperando mi decisión como si mi libertad importara más que su deseo. «Nunca me pedirás elegir entre tú y mi hijo», dije, «nunca. Y si algún día digo que sí, no será porque dona Elena lo escribió, ni porque protegiste a Luca, ni porque me sienta agradecida. Entonces di que sí solo si es porque me quieres». Mis manos temblaron. Dona Elena me miraba con los ojos húmedos. Luca deslizó su pequeña mano dentro de la mía. Respiré. «Entonces, no algún día», dije suavemente. «Esta noche». El rostro de Nico cambió, no con triunfo, sino con una incredulidad tan tierna que dolía verla. «¿Sofía?» «Sí», susurré, pero despacio, con verdad, con Luca, con tu madre, sin secretos puestos fuera de alcance. Dona Elena golpeó 2 veces, una y otra vez, hasta que todos rieron entre lágrimas. Nico se acercó entonces, lo suficientemente despacio para que yo pudiera dar un paso atrás. No lo hice. Tomó mi mano. No como un jefe tomando lo que quería, sino como un hombre recibiendo algo que no tenía derecho a exigir. Presionó sus labios contra mis dedos, y toda la habitación pareció exhalar. Luca hizo una mueca. «Tengo que ver esto». Rosa rió abiertamente esta vez. Dona Elena golpeó una vez hacia Luca. «No». Luego señaló su pastel. Él entendió de inmediato y volvió feliz a su postre. Nico me miró, y por primera vez no aparté la mirada. Aún había peligro fuera de aquellas paredes, aún había enemigos, aún habría mañanas difíciles, rejas vigiladas, culpas antiguas, heridas que el amor por sí solo no podía borrar. Pero también había una mujer que había encontrado su voz a través de un tablero y dedos temblorosos. Había un niño que había ganado una familia sin perder a su madre. Había un hombre poderoso que había aprendido que escuchar podía ser más fuerte que ordenar. Y estaba yo, una mujer que una vez creyó que la seguridad significaba estar sola. Cuando el sacerdote pidió bendiciones, dona Elena levantó su tablero. Nico y yo nos volvimos hacia ella. Su mano se movió despacio, pero cada letra salió clara. «Familia es quien protege tu voz cuando el mundo se niega a escucharte».
Nico inclinó la cabeza. Yo sostuve la mano de Luca. Dona Elena golpeó 2 veces. Sí. Así terminó nuestra historia. No con la caída de Bianca. No con la ira de un jefe mafioso. No con el miedo de una llamada olvidada. Sino con una mujer que no podía hablar bendiciendo a una familia que finalmente había aprendido a escuchar. Todavía pienso en aquella llamada telefónica. La gente dice que Bianca fue destruida porque olvidó colgar. Pero esa no es toda la verdad. Bianca fue destruida porque creyó que el silencio significaba debilidad. Creyó que una sirvienta podía ser asustada hasta mentir. Creyó que una madre sin voz podía ser ignorada. Creyó que un niño podía ser usado como arma y nadie la obligaría a responder por ello. Se equivocó con todos nosotros. Dona Elena no podía hablar, pero dijo no. Yo tenía miedo, pero dije la verdad. Nico era poderoso, pero aprendió a escuchar. Luca era solo un niño, pero nos recordó por qué el valor importaba. Y Bianca, que quería un trono junto a un jefe mafioso, lo perdió todo porque una llamada telefónica permaneció abierta el tiempo suficiente para que la justicia oyera lo que ella realmente era. Mi nombre ahora es Sofía Bellini. Una vez fui solo la cuidadora callada en la mansión de Nico Bellini, la mujer que llevaba té y traducía señales silenciosas. Pero aprendí que incluso la voz más tranquila puede sacudir un imperio cuando finalmente es escuchada. Y a veces, la mujer contratada para proteger la voz de otra mujer encuentra una familia, un hogar y un amor que nunca pensó que la vida le devolvería.